Bienvenidos al quinto torneo internacional de debate Santo Tomás, Viña del Mar 2016. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy ¿es el sistema de solución de la Organización Mundial de Comercio la fórmula óptima para resolver los conflictos en las relaciones multilaterales de sus miembros? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de la Escuela Militar de Chile, equipo que defiende la postura afirmativa, y la Universidad Nacional de Colombia, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa está a cargo del equipo de la Escuela Militar de Chile, conformado por Leandro Lillo, Mary Pineda, Diego Ríos, Aníbal Guzmán, Matías Van de Mal y Ricardo Gómez, capitán del equipo. La postura negativa está formada por el equipo de la Universidad Nacional de Colombia, conformado por Diana Daza, César Castillo, Nelson Sastoque, Juan Lozano, Cristian Mora y el capitán del equipo, don Miguel Ángel Herrera. Se les recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos y mantener vuestros teléfonos móviles en absoluto silencio. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por don Guillermo Yáñez, decano de Economía, PhD en Economía Aplicada, HEC, Montreal, magíster en Economía de la Universidad de Montreal en Canadá, magíster en Finanzas, Escolatina, Universidad de Chile, e ingeniero comercial UDP. Don Manuel Olmos, ingeniero comercial por la Universidad Católica de Valparaíso, y máster en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, rector de la sede Rancagua de la Universidad de Santo Tomás. Don Daniel Soto, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA de la School of Management de Nottingham University, Inglaterra. Se ha desempeñado como analista del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Valores y Seguros, realizando también publicaciones en el área del mercado de seguros. Es el rector de la sede San Joaquín, Santo Tomás. El formato de debate se describe de la siguiente manera. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja indicará que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y terminar. Cada interpelación no debe exceder a los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor y le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puedes comenzar. Amigas y amigos, hoy soy el cadete Leandro Lillo Dubó, en representación de la Escuela Militar. Hoy defenderemos la postura a favor de la tesis. Es el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio la fórmula óptima para resolver los conflictos de las relaciones multilaterales de sus miembros. Bien, vamos a entender el sistema de solución de diferencias como el procedimiento previsto para solucionar los desacuerdos comerciales, donde una diferencia existe cuando un gobierno miembro considera que otro gobierno miembro está incumpliendo algún acuerdo o algún compromiso en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Ejemplo, Chile considera que Venezuela no posee los aranceles aduaneros necesarios para permitir el ingreso del vino. Entonces Chile presenta este reclamo
y se da inicio a todo el proceso. Antes de pasar a nuestra línea argumental, quiero dejar en claro que nosotros no vamos a defender la perfección de este sistema, porque creemos que toda obra humana es perfectible. Entonces, nosotros vamos a defender que este sistema da soluciones reales y da soluciones efectivas. Bien, pasando a nuestra línea argumental, nuestro primer argumento se llama el tiempo es oro. Sí, porque en una economía como la que actualmente tenemos, el tiempo es oro. O sea, el tiempo significa desarrollo, significa producción, progreso. Entonces, cuando tenemos un sistema que en 500 litigios lo resuelve en menos de 14 meses, en promedio, o sea, tenemos un sistema tremendamente rápido, tremendamente veloz. Sin mencionar que el 46% de estas consultas se resuelven en la primera fase, que corresponde a un periodo de 60 días. Nuestro segundo argumento es la eficiencia que tiene este sistema. Es tremendamente eficiente. ¿Por qué? Porque nos permite juntar distintos litigios que involucren a la misma entidad en uno solo, a raíz del principio de concentración. Esto nos permite que el proceso sea mucho más ágil, o sea, que sea más eficiente, que podamos entregar soluciones más rápido. Nuestro tercer argumento es la seguridad jurídica que entrega este proceso. ¿Por qué? Porque nos entrega un litigio ordenado, un litigio sistemático. O sea, todos vamos a entender cómo va a funcionar esto. Reglas claras conservan la amistad. Y en este caso, reglas claras conservan la economía. Nuestro argumento 4 será que el argumento de la equidad. Porque nosotros sí creemos que con este sistema, el más pequeño se puede sentar a conversar con el más grande. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Comercio, a través de este sistema, al país en vías de desarrollo o al país más pequeño, le provee de recursos o de asistencia para que éste se pueda sentar a conversar de igual a igual con el más grande, sin tener con ningún tipo de influencia política. Y nuestro quinto argumento será el del cumplimiento de las resoluciones, donde el 90% de las resoluciones se dan cumplimiento sin mayoría de premio. Y el otro 10% de igual manera se cumple, pero con cierto premio. Todo esto fundado en el boletín oficial de los 20 años de la Organización Mundial de Comercio. Bien. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puedes comenzar. El día de hoy vengo a contarles una historia. Una historia sobre un selecto club que se creó para solucionar las diferencias entre sus miembros. A este club podría concurrir inicialmente cualquiera, en igualdad de condiciones. Sin embargo, este club no cumplió su misión. No cumplió su misión primero porque hubo sujetos que decidieron sencillamente no hacerse parte. Hubo otros que, si bien se hicieron parte, no accedieron al mecanismo para solucionar las diferencias entre los mismos. Y hubo otros que se dieron cuenta de lo siguiente, y es que las normas las terminaron creando los miembros más poderosos frente a otros miembros que sencillamente no podían crear ni modificar las normas dentro del mismo. Este club es la OMC. Se creó inicialmente principalmente para fomentar el comercio mundial y, en segundo lugar, para solucionar las controversias que se suscitaran entre sus miembros. Sin embargo, hubo países que decidieron primero mantenerse al margen. Tenemos a Siria, Serbia, Sudán, Libia y muchos otros que sencillamente decidieron no hacerse parte del sistema. Otros, si bien se hicieron parte, no han utilizado por primera vez el mecanismo o sencillamente lo usan muy pocos. De los 193 estados de la ONU, tan solo 164 hacen parte de la OMC y resulta que 44 estados, 44, que son
un porcentaje bastante importante dentro de estos 164, participan tan solo en el 7% de los litigios. Son 44 estados participando en menos de la 10ª parte de todos los conflictos que se suscitan dentro de la OMC. Contrario censo, 26 países, que son los que tienen mayor cantidad de ingresos, participan en el 70% de las controversias. Esto según datos de la misma OMC. Entonces, básicamente vemos que es un sistema que está siendo más utilizado por unos que por otros, sin que eso signifique que no tienen diferencias comerciales. Y en tercer lugar, hay un inconveniente grave, y es que estos países que tienen menos recursos no pueden acceder a reformar o a crear nuevas normas dentro del sistema. Hay incluso dentro de la normatividad cláusulas que hacen que tengan que 2/3 de los estados votar a favor de las reformas. Pero ¿por qué no participan? Podríamos preguntarnos válidamente. Y es que, en primer lugar, es una cuestión de capacidad jurídica. Los estados tienen que atender a demandas que vienen no solamente de ante la OMC, también tienen que atender de demandas, por ejemplo, en órganos de derechos humanos, en los cuales los ciudadanos aspiran a obtener algún tipo de reparación, y en estos casos, realmente, las agencias nacionales de defensa jurídica no pueden atender todos los casos. Según datos de Hockman, en un estudio que hace justamente sobre la OMC y los países en desarrollo, dice que un litigio cuesta cerca de $500,000. $500,000, un litigio solamente, y un litigio sencillo, lo cual no es necesariamente el caso que nos ocupa en los conflictos ante la OMC. Y sí, efectivamente, son procedimientos diseñados para durar 1 año o 1 año y 3 meses. Sin embargo, hay que cuestionarse justamente acerca de la posibilidad que tienen esos estados de defenderse con unas agencias nacionales que están sobrecargadas de trabajo. En estos casos, por ejemplo, los países han tenido que acudir a organizaciones civiles o incluso a centros de asistencia que pertenecen a otros estados para que las tarifas sean mucho más económicas y puedan de alguna manera acceder al sistema. Es en estos puntos en los cuales se basa nuestra línea argumental. Primero, que es un sistema excluyente en la medida que hay estados que ni siquiera hacen parte, los que hacen parte no pueden participar porque sencillamente los costos son demasiado altos frente a la posible retribución que tengan. En segundo lugar, es un sistema en el cual no se garantiza la participación del Estado, y en tercer lugar hay problemas para el cumplimiento de los fallos. Y no solamente problemas en esto, sino que se usan para retaliaciones. Gracias. Bien, continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puedes comenzar. Bien, saludos cordiales a todos. ¿Es el sistema de solución de diferencias la fórmula óptima para resolver los conflictos entre las relaciones multilaterales de sus miembros? Bien, nosotros como equipo creemos que sí, y para esto voy a desarrollar 3 argumentos esenciales para explicarles por qué nosotros estamos de acuerdo. El primero es que este sistema es rápido en una economía donde el tiempo vale oro. Es rápido, ¿por qué? Les voy a dar unas cifras. 46% de los casos que se presentan se logran resolver en la primera fase, y esto dura apenas 60 días. Los demás casos, que se extienden un poco y llegan hasta la fase de apelación, duran aproximadamente 3 meses, por lo que con estas cifras podemos decirles que es uno de los sistemas más rápidos del mundo, y lo avala el informe oficial de la ONU en sus 20 años. Nuestro segundo argumento es que esto nos entrega cierta certeza y seguridad judicial. Esto también lo dice un doctor en economía que también es asesor en la ONU y en la UNESCO, llamado Bernardo Klitschner. Lo que él dice es que este sistema trata de evitar la autocomposición de estos miembros del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que a propósito es un problema muy grave para la economía. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que evita el sistema es que las partes traten como de arreglar el asunto entre ellos. Y lo que realmente promueven ellos es que la solución caiga en manos de un grupo altamente competente. Voy a tomar su pregunta. Cuando se hace referencia a la expresión fórmula, se hace referencia a una combinación de elementos. ¿Cuáles son los elementos que están inmersos en la fórmula que ustedes llaman la mejor fórmula óptima para la solución de controversias del sistema de la OMC? Porque eso no lo han mencionado. Bien, la fórmula óptima, primero que nada, es la rapidez, la eficiencia,
Tercer lugar, que viene de la mano con el último punto que le voy a decir, es que tratan de integrar a estos países en vías de desarrollo, por ejemplo, hermanos de nosotros de Sudamérica, a tratar de conversar con los países desarrollados y altas potencias como Estados Unidos. Y a propósito de esa pregunta, le voy a continuar con mi último argumento, que promueve la equidad y el equilibrio entre las partes. Una pregunta, después sigo con mi argumento. Pero Pregunta. hay muchos países en vías de desarrollo que no participan. Puede ser rápido para algunos países, pero para otros no. ¿A usted le parece que es óptimo que no todos los países participen, así sea rápido para algunos muy pocos? Me parece que la mayoría de los países están participando. Claramente este sistema se puede ir perfeccionando y tratar de, obviamente, integrar a todos los países, pero esta fórmula es óptima para el momento en que estamos viviendo. Y en este momento sí es óptima para los países que pertenecen a ella. Y claramente podríamos invitar, con otras condiciones, a los países que usted dice que no están en nuestro sistema de solución de diferencias. Para terminar mi último argumento, equidad y equilibrio. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Venezuela exportaba petróleo y Estados Unidos le pone una barrera arancelaria. ¿Qué es lo que hace Venezuela? Va al sistema de solución de diferencias, pone una demanda. Si este sistema de solución de diferencias, luego de hacer una investigación, decide levantar las barreras. Y ahí tienen un claro y concreto ejemplo de cómo esto puede funcionar para los países pequeños y para los países grandes. Entonces, por esto es que el país en vías de desarrollo se puede sentar a conversar de la misma forma con un país que está desarrollado y es una potencia. Y como último dato, el 50%, o sea, la mitad, son casos que presentan los países mismos en vías de desarrollo. O sea, esto quiere decir que es un sistema que para ellos les funciona y lo están utilizando. Así que yo quiero que veamos este debate como la fórmula óptima para el momento en que estamos viviendo y que seamos realistas. Muchas gracias. Bien, a continuación le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puedes comenzar. A continuación les presentaré nuestra línea argumental haciendo 3 preguntas que nos van a llevar a la carga de la prueba. ¿Y cuál es esta carga de la prueba? Que el sistema no es óptimo, el sistema de solución de conflictos de la Organización Mundial de Comercio no es óptimo. La primera pregunta, si es tan óptimo, ¿por qué decenas de países no participan del mismo? Vamos al ejemplo de África. Muchos de los países que no son miembros son de África, y ellos ven como países en circunstancias similares son miembros, pero ni siquiera litigan dentro de la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, toda la parte subsahariana africana no participa en este sistema porque no lo considera que soluciona conflictos en el África. De todos los países de África, solo 2 han litigado alguna vez, Sudáfrica y Egipto. El resto de países jamás han litigado ni siquiera una sola vez. Por eso es que muchos de los países que no son miembros no ven ningún incentivo a participar como miembros. La segunda pregunta, ¿es óptimo para todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio? No, lamentablemente no es óptimo para todos los miembros de la Organización de Comercio. ¿Por qué? Porque existen unos obstáculos. El doctor Eduardo Gudinas hizo un estudio sobre la democratización en la Organización Mundial de Comercio y encontró muchos obstáculos en la misma. Un obstáculo, por ejemplo, ¿cuál era? Un obstáculo era que hacían reuniones simultáneas y los países que tienen pequeñas delegaciones no puedan ir a todas las delegaciones porque no podían cubrir todas las delegaciones. Eso es un error. El segundo error, algunas veces olvidaban invitar a los países a las reuniones. Entonces, una reunión donde se toman decisiones que a mí me afectan y no me invitan, eso me afecta terriblemente. Por ese punto, ¿no considera que tiene una directa relación el tamaño de las economías que tienen que ver con este tipo de reclamaciones? Lógicamente en África tenemos economías de menor magnitud, por lo cual las reclamaciones podrían ser mucho menores proporcionalmente al tamaño de su economía. ¿No tiene una directa relación? Sí, pero si en una reunión se toman decisiones que me afectan a mí como país, puede que mi economía sea más pequeña, pero me afecta, yo tengo derecho a estar participando en esa reunión. Entonces en el momento en que yo no participo en esa reunión, me veo afectado como economía. Otro aspecto, tras de que los olvidan de invitarlos, también hay otro aspecto, por ejemplo, que reabren negociaciones. Yo voy, negocio, y cuando termino la negociación, me retiro y reabren las negociaciones cuando los miembros de delegaciones ya están de vuelta en sus países y se toman otra vez decisiones. Entonces aquí ¿qué vemos? Que hay muchos obstáculos que se presentan dentro del sistema propio de la Organización Mundial de Comercio. Estos obstáculos no solo se limitan a que no participan, a que se los olvida invitarlos, sino también que muchas veces hay reuniones a puertas cerradas. Existe una sala llamada la Sala Verde en la Organización Mundial de Comercio, donde Estados Unidos y la Unión Europea se reúnen con países a puerta cerrada, porque son reuniones a puerta cerrada, para influenciar en la toma de decisiones de otros países. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que es un sistema óptimo cuando hay otros países que hacen reuniones a puertas cerradas? Este sistema no es óptimo. El Centro de Asesoría Legal de la OMC proporciona asistencia jurídica subsidiada a aquellos países en vías de desarrollo. ¿No cree que este sistema y esta medida es óptimo para resolver las distintas diferencias que usted ha planteado?
No, no es óptimo porque ese sistema existe, pero ¿cuántos países han hecho uso de esos? ¿Cuántos países confían en ese uso de sistemas? Los países africanos no confían. ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, la mayoría de los países de África ni siquiera han litigado una vez y encuentran que este sistema no los tiene en igual sistema. Por ejemplo, tenemos a países como Estados Unidos, que Perú le ha tenido que pagar para que lo asesoren en otros procesos. Entonces, le tienen que pagar a otro. ¿Por qué Perú le pagó a Estados Unidos para que lo asesoraran en un proceso? Porque no confía en el sistema que le ofrecía la OMC. Simplemente por eso no se acude a ese sistema, porque no hay confianza en ese sistema. Y aparte, hablemos de casos, porque es que la tercera pregunta ¿es eficaz? No, no es eficaz. No es eficaz, por ejemplo, veamos en la ejecución. El doctor Nelson Álvarez hizo un estudio y miró el caso de Estados Unidos versus Brasil en el subvenciones al algodón. Cuando Estados Unidos subvencionaba al algodón y Brasil demandó, ganó. El fallo favoreció a Brasil. ¿Qué hizo Estados Unidos en el cumplimiento? Cambió el tipo de subvenciones y siguió subvencionando el algodón. ¿La OMS controló que se acabara con esas subvenciones? No. También vemos revanchismo. Por ejemplo, un segundo caso que se dio entre la Unión Europea y Estados Unidos es que Estados Unidos se le prohibió el ingreso de ganado con hormonas a la Unión Europea. La Unión Europea ganó el fallo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Tomó revancha poniéndole el máximo arancelario a todos los productos del agro europeo. Entonces vemos que la Organización Mundial de Comercio intervino en este caso. No, no intervino, porque simplemente la Organización Mundial de Comercio no es capaz de mirar que se ejecuten totalmente como sucedió en el caso del algodón de los Estados Unidos, y segundo, no es capaz de mirar que se cumplan de todas maneras o que haya revanchismos como sucedió con la Unión Europea. Por eso no es óptimo. Continuando entonces con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contenedores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad a contar de ahora.
Continuamos entonces con la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de que no nos han dado cuál es el criterio de óptimo al que se están refiriendo. No sabemos óptimo con respecto a qué ni en qué circunstancias. Simplemente nos dijeron es óptimo para el momento. ¿Y cómo sabemos que es óptimo para el momento? Nosotros decimos que no lo es porque se puede mejorar y más adelante mi compañero va a cerrar con los argumentos que demuestran por qué es posible mejorar este sistema. Sin embargo, hablemos de los 5 argumentos que dijeron que nos iban a presentar, que en realidad no presentaron 5. Nos presentaron 2 a su mucho. El primero nos dicen que es el tiempo es oro y nos dice que los litigios se resuelven en menos de 14 meses. Sin embargo, nosotros decimos que no se resuelven para todos sus miembros y que este es un criterio que antes que facilitar la vida y el comercio mundial, como es el objetivo de la OMC, lo que es facilista. Lo que está diciendo es, para algunos países vamos a solucionar sus controversias. ¿Y cuáles son estos países? Se supone que es la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, el 50% de los litigios lo realizan 3 miembros. Estados Unidos, China y la Unión Europea. Esto no es una organización mundial y por tanto no es óptimo. Ustedes tienen que demostrar, y es parte de su carga de la prueba, cómo este sistema de resolución de conflictos es óptimo para la mayoría de los miembros, y está en la moción, los miembros y su multilateralidad. Por otra parte nos dicen que es eficiente, pero como acabamos de decir, el hecho de que no se cumpla para la mayoría de los países hace que esa eficiencia se reduzca a solo un ámbito. Asimismo, nos dicen que se habla de reglas claras y seguridad jurídica. ¿Qué dijimos nosotros? Que esas reglas las impusieron los países que tienen mayor poder de agencia. Hay una asimetría en el comercio internacional y estos países han impuesto las reglas y los mecanismos para cambiarlas son de 2/3 de votación que no se logran con los países miembros. ¿Sí? ¿No cree usted que es imposible que los países en vía de desarrollo participen de la misma forma, de la misma cantidad que, por ejemplo, lo podría hacer Estados Unidos debido al alcance económico que tienen estos países comparado a países pobres, como usted señaló, de África? No, el punto es que si es una organización mundial de comercio, debería integrar al mundo, no deberíamos ponderar por tamaño de economía y decir, bueno, si vamos a hacer ese caso, descarémonos y digamos que no sea la Organización Mundial del Comercio, que sea la Organización de Estados Unidos, China y Rusia, si queremos que sea una organización que privilegie solo unos países. Lo que nosotros estamos diciendo es que queremos un mecanismo que integre efectivamente y democráticamente a todos los países que hacen parte de la organización y que incentive además a los países que no hacen parte y que no hacen parte porque no están de acuerdo con las reglas o porque a los países que tienen el poder de agencia no les conviene que se aumente el acervo de países que lo componen, que se hagan parte a través de un mecanismo más incluyente, más óptimo y más democrático. Por otra parte nos dicen se puede ir perfeccionando. Nosotros decimos que el problema es estructural, que las reglas que se han impuesto desde el principio no son susceptibles de cambiar tan fácilmente como ustedes lo plantean. Y esta asimetría del comercio que la OMC debería tratar de solventar porque tiene 2 objetivos fundamentales. 1, fomentar el comercio entre los países y 2, resolver los conflictos entre los miembros que están haciendo parte del mismo, no se están cumpliendo ni en cantidad ni en calidad y esto es lo que queremos. Por otra parte, nos hablan de la asistencia jurídica y voy a hablar de la asistencia jurídica. Disculpe, me dice que hay países que no pertenecen, por lo cual este sistema no sería óptimo. O sea, como acá no participan todos los países de Latinoamérica, este debate, campeonato de debate no sería óptimo, me parece una antilógica de su parte. No, lo que decimos es que si la organización se arroga ser la Organización Mundial de Comercio, no es óptimo un sistema en el que no esté representado al menos gran parte del mundo, como lo dijeron anteriormente. En un continente como África, que tiene la segunda población más grande del mundo, solo 2 países, que son Egipto y Sudáfrica, han presentado una reclamación ante la OMC cada uno. Por más que usted diga que hay países que se están viendo representados, hay sectores enteros que curiosamente son los países en vía de desarrollo o subdesarrollados que no están viendo reflejados sus intereses en la OMC. Y finalmente, con respecto a la asistencia jurídica, les tenemos que decir 2 cosas. 1, no son de tiempo completo, son prácticamente defensores de oficio que se les asignan y tienen 2, muchos casos, además de los que tienen que manejar para sus propios países, que hacen que si el tiempo es de 1 año o 1 año y 3 meses, no se cumpla efectivamente el resultado. Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno número 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puedes comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Soy el cadete Diego Arturo Ríos Palma en representación de la Escuela Militar. Me gustaría un poco aterrizar este debate y empezarlo a poner al nivel de todos nosotros para que sea más entendible.
Primero que todo, me gustaría decir, como primera contraargumentación, es que existe una antilógica con respecto a decir que porque no todos los países integren la Organización Mundial de Comercio, esta organización no sea óptima. Nosotros comenzamos nuestra línea argumental diciendo que toda obra humana es perfectible. Nosotros estamos de acuerdo que el sistema se puede perfeccionar. Sin embargo, consideramos que el sistema es óptimo. ¿Y por qué es óptimo? Porque integra la mayor cantidad de países posibles a que se sienten a conversar dentro de un ámbito de negociación. Me hablaban de una cierta conversaciones a puertas cerradas donde se reunían ciertos países. Primero, no me mencionan la fuente adecuada para presentar este argumento. Y segundo, eso no se llama nada más que negociación. La Organización Mundial de Comercio no es una entidad que necesite de coercitividad, sino es una organización que trata de darle flujo económico a la economía mundial. Acá no estamos hablando si hay países que están en vías de desarrollo y la injusticia de la economía global y la brecha que existe entre las grandes potencias y los países menos desarrollados. Por lo cual, se presentó desde nuestra bancada que lógicamente tiene una directa relación con el tamaño que puedan tener estos países, por ejemplo, en África. Se nos mencionó a estados que no pertenecen a la Organización Mundial de Comercio, como el caso de Siria. Permítame decirle, pero Siria lleva aproximadamente 6 años en una guerra civil. Difícilmente la preocupación sea hacer reclamaciones con respecto al comercio. Primero debe establecer su institucionalidad jurídica y institucionalidad como general. Tomo su punto. Pero Nigeria es la economía más grande de África, hace parte de la OMC y aún así nunca ha presentado un litigio. No son solo los países que no son miembros, sino los países miembros subdesarrollados que no participan. Entendí su punto, pero permítame decirle, la Organización Mundial de Comercio es una institución que busca, su función es velar porque el flujo económico sea continuo. En la Organización Mundial de Comercio no se va a acercar a un país y decirle, oiga, usted tiene que litigar con respecto a eso. Si el país no litiga simplemente es porque no lo necesita, no tiene una reclamación con respecto a eso. Y si la necesitara, el país pertenece a esta organización y lo cual lo puede hacer parte. Y como nosotros presentamos, es una instancia donde se pueden sentar las grandes potencias y presentamos casos específicos como el caso de Venezuela con Estados Unidos, incluso también el caso de Brasil donde se exponían problemas y el caso era escuchado, por lo cual se puede representar que los países más pequeños sí pueden acceder a tener un diálogo con esto. Toma su punto. Sí, es como cuando un niño se sienta a hablar con su padre de la crianza de los hijos. Es exactamente igual. Cuando Brasil demandó a Estados Unidos, le tuvo miedo a dos cosas: a las represalias que podía tomar Estados Unidos frente a Brasil por la demanda y todo lo demás. Incluso cuando Brasil, y se los dijimos, ganó el fallo, Estados Unidos hizo una nueva ley para saltarse el fallo de la OMC, y con eso ¿qué logró? Pues nada, al final no resolvieron en ese aspecto de justicia y de rapidez lo que ustedes querían hacer. Entendí su punto, pero finalmente la instancia se dio. La instancia se dio donde se sentaron a conversar y permítame decirlo, según la OMC y el caso que está archivado con respecto al caso de Venezuela y Brasil, se cumplió, sí se llegaron, se levantaron las barreras aduaneras, no se distinguió entre el petróleo que era brasileño o venezolano con respecto a la producción nacional de Estados Unidos. Por lo cual es una organización que sí funciona. Es una organización que sí funciona y nosotros queremos dar cuenta de que por parte de la bancada en contra se está demostrando que esta organización la componen las grandes potencias de Estados Unidos, Rusia y China. Y eso no es verdad. 2/3 de la Organización Mundial de Comercio lo componen países en vías de desarrollo y justamente son estos países los cuales están haciendo reclamaciones. De hecho, es un 50% de los países en vías de desarrollo los cuales realizan este tipo de reclamaciones. Por lo cual, la Organización Mundial de Comercio sí funciona, por lo tanto sí es óptima. Nosotros definimos, y en un momento se nos hizo presente que no habíamos definido cuál era el concepto de óptimo. Nosotros sí lo definimos y encontramos totalmente de acuerdo que toda obra humana es perfectible y se puede mejorar. Pero actualmente la Organización Mundial de Comercio sí cumple por los argumentos que se presentaron. Es rápido, tiene una jurisdicción que permite un concepto de procesamiento legal. También se cumplen otros conceptos como el de última ratio y el de otros conceptos jurídicos, el cual ayudan a darle fluidez al comercio internacional. Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. 4 minutos, puedes comenzar. Bueno, para nosotros es bastante frustrante una situación. La situación de que no nos hayan definido claramente qué iban a entender por óptimo. Y en ese sentido yo creo que en este debate hubo varias cosas que debían ser aclaradas. Es cierto, lo óptimo no necesariamente es lo perfecto, pero creemos que lo óptimo tampoco puede ser considerado algo que tenga tantos errores como lo tiene el sistema de resolución de diferencias de la OMC. Errores que ya pusimos en evidencia y que yo se los voy a repetir porque ya fueron expuestos por mis compañeros. Nos dicen que no tenemos fuentes para hablar del déficit democrático al interior de la OMC. Eso es falso. Citamos, por ejemplo, a un profesor uruguayo llamado Eduardo Gudinas, quien asegura a través de sus investigaciones que gran parte de las cosas que
ocurren dentro de la OMC y dentro del mecanismo de resolución de diferencias son antidemocráticas. ¿Por qué? Porque se hacen reuniones a puerta cerrada, porque nos invitan a todos los países para que tomen decisiones en conjunto y por lo tanto consideramos que ese es uno de los primeros criterios para considerar que no es óptimo, la falta de democracia al interior de la toma de decisiones. Nos dicen, es que los países que no lo usan es porque no lo necesitan. Eso es un descaro. Si los países no lo usan es porque no tienen, primero, el lobby jurídico suficiente para poder utilizar el sistema. Segundo, no tienen la capacidad económica, en especial los países con economías subdesarrolladas, para mantener litigios jurídicos al interior de la OMC. Nos dicen, no, pero es que allá les asignan un abogado de oficio. Ojo, los abogados de oficio no es lo mismo que tener un lobby de expertos, como lo hacen las grandes potencias, para afrontar esos casos. Lo que termina ocurriendo entonces es que cuando presentan una demanda en la OMC, esos países terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque el abogado de oficio no supo llevar el caso como debía llevarlo. Ahora bien, nos dicen además que 2/3 de los países en vías de desarrollo pertenecen a la OMC y el 50% de los litigios los hacen los países en vías de desarrollo. Adivinen quién hace el otro 50% de los litigios. 3 países. 3 estados, 3 organizaciones: Estados Unidos, China y la Unión Europea. Por lo tanto, ¿quiénes son los que más utilizan el mecanismo y quiénes son los que realmente se benefician de él? Pues 3 organizaciones o estados que se alimentan de él para llevar a cabo sus controversias. Ahora bien, ¿por qué decimos que no es un sistema óptimo? Se los voy a resumir. Primero, porque hay una doble dimensión de la exclusión. ¿Cuál es la primera dimensión? La primera dimensión se refiere a aquellos países que no pueden llegar a ser miembros porque el sistema mismo los excluye de ser miembros. La segunda dimensión, aquellos países que ya siendo miembros no utilizan el mecanismo porque es demasiado costoso para ser usado por parte de ellos. Toma su punto. Disculpe, ¿es función de la Organización Mundial de Comercio hacerse cargo de las brechas políticas y económicas que puedan tener los países del mundo entero? ¿Es su competencia? Yo le voy a nombrar 2 de los objetivos de la Organización Mundial del Comercio. Primer objetivo, integrar las economías, promover el comercio. Segundo objetivo, lograr resolver las diferencias al interior de los tratados comerciales de los países. Y en ese sentido decimos que la Organización Mundial del Comercio, a través de su mecanismo de resolución de conflictos, no ha sido efectivo precisamente por eso. Porque los países que no se han integrado deberían ser integrados. ¿Y por qué? Porque un sistema que se supone es mundial y tiene por objetivo resolver las diferencias de los países en el globo, no lo está haciendo porque no permite que estos países se integren. Además, una vez están insertos dentro del sistema, estos países no pueden utilizar las garantías que les ofrece el sistema simplemente porque resulta demasiado costoso para ellos. Finalmente decimos que se genera un círculo vicioso. ¿Por qué un círculo vicioso? Porque los países, en primer lugar, son excluidos. Al ser excluidos no pueden ayudar a mejorar el sistema, y al no poder mejorar el sistema, pues el sistema sigue siendo poco óptimo para ellos y no permite que ellos sean incluidos. En ese sentido decimos que el sistema no es óptimo. No estamos en desacuerdo con su existencia. Sin embargo, creemos que debe ser mejorada, y ese es el punto que ustedes no lograron demostrar. Demostrar que no necesita ser mejorado, y además nosotros sí logramos demostrar eso, que la cantidad de errores que tiene este sistema hace que no se deba considerar óptimo y que necesita desarrollarse como sistema para lograr resolver los problemas de aquellas economías que no pueden participar. Gracias. Finalmente corresponde la presentación del alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puedes comenzar. Muy buenas tardes, soy Aníbal Guzmán, cadete de la Escuela Militar, y mi función acá es dar cierre a este debate. Primero quisiera comenzar con una antilógica que nos hizo la bancada en contra, el cual decía de que la Organización Mundial del Comercio era una organización que al no pertenecer todos los países del mundo a esta organización, es una organización que no es óptima, que es fallida. Yo quisiera decir, si es que las personas no van a votar, si es que el 30% de las personas van a votar, ¿significa que la democracia no existe? Bajo esto, yo quisiera decir de que tengo que recordar ciertos aspectos acerca de lo que estamos debatiendo este debate. Esto se centró más que nada en lo que es el comercio internacional. Algo que es totalmente difícil, muy difícil y muy necesario para lo que es la vida actual de todos los países, ya que tenemos que dar como cercanía a países que son muy distintos, tienen monedas distintas, economías distintas. Obviamente que con estas relaciones van a haber diferencias, van a haber conflictos, para lo cual la Organización Mundial del Comercio creó este sistema de solución de diferencias para así poder dar una solución bastante mejor y bastante más óptima a todos esos conflictos que se podían presentar en las relaciones comerciales entre cada país. Por favor, dígame. Explíqueme cómo un sistema en el cual, primero, se incumplen los fallos y segundo, existe revancha sobre esos fallos puede ser óptimo.
El sistema es bastante óptimo, ya que el 100% de las resoluciones se cumplen. Lo que se haga después es tema de otro debate. Lo que se hace en el juicio mismo se cumple en un 100%. 90% es ni siquiera con la necesidad de dar alguna represalia. Entonces, por esto es un sistema bastante óptimo. Siguiendo con mi línea argumental, quisiera decir que la Organización Mundial de Comercio obviamente acoge a 164 países, los cuales son bastante distintos uno de otro. Y por esto es que es tan notable el ejercicio que hace el sistema de solución de diferencias, ya que puede poner a un país tan pequeño como, no sé, Venezuela, junto a Estados Unidos para resolver un conflicto, y Venezuela puede salir ganando dentro de este conflicto. Dígame, por favor. La demanda que presentó Brasil a Estados Unidos era por dumping, que es subsidiar o bajar artificialmente el precio del algodón en Estados Unidos. El fallo los obligaba a desmontar los subsidios que tenían sobre ese cultivo y ellos encontraron una forma nueva de subsidiar. Entonces el fallo se cumple porque siguen existiendo los subsidios a pesar de que los condenaron para desmontar todos los subsidios sobre el algodón. El fallo se cumplió, pero después del fallo se hizo otro mecanismo para poder hacer. El mismo Estado de Brasil podría haber demandado de nuevo a Estados Unidos para hacer de nuevo la demanda. Siguiendo con el tema, la Organización Mundial de Comercio, a través de este sistema, ha hecho los siguientes datos. O sea, yo puedo presentar los siguientes datos duros. 500 juicios han sido resueltos en menos de 14 meses, los cuales han sido dado a cumplir los 100% de estos casos. El 46% de los casos se han resueltos en la primera fase, en la fase de negociación. El 90% de los casos son resueltos sin la necesidad de llegar a represalia. Y el 10% restante son cumplidos, pero obviamente con algún tipo de sanción. Esto lo que nos dice es que nuestra bancada ha demostrado de que la Organización Mundial del Comercio, con el sistema de solución de diferencias, ha hecho que la brecha económica o que las relaciones económicas sean más fluidas que antes, que haya una respuesta real a lo que son los problemas que han tenido países pequeños con los países más grandes, poniendo en una igualdad de condición a estos países y a estas relaciones internacionales. Por lo cual, señores del jurado, yo les quisiera decir de que con los datos que hemos presentado, hemos demostrado de que es una solución óptima el sistema de solución de diferencias de la OMC, ya que lo que hace es poner en igualdad de condiciones a países pequeños con países grandes, pueden solucionar las diferencias en un plazo bastante corto de tiempo, haciendo que la economía siga fluyendo, ya que ese es el rol principal de la Organización Mundial del Comercio, que la economía sea resguardada y esté con una igualdad de condiciones para que así no se detenga. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de suerte en sus resultados. Me gustaría conceder la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que tan gentilmente nos acompañan para conocer opiniones generales respecto a las presentes exposiciones. Muchas gracias. Y quisiera agradecer especialmente a los dos equipos por la presentación que hicieron. En general, y no es primera vez que participo felizmente de debates, estuve el año pasado y siempre me llaman cuando son temas que tienen que ver con economía, que nunca son los más triviales. Es decir, son temas en general complejos que requieren una preparación previa, yo creo, bastante importante, así que los felicito por eso. En términos generales, yo les puedo decir que las ventajas derivadas del comercio internacional, desde el punto de vista de lo que es el bienestar, lo que afecta al crecimiento de la economía, lo que afecta al desarrollo de la economía, así que lo puedo plantear en esos tres aspectos. La literatura económica es categórica, es enorme, y por lo tanto se entiende que dentro del espíritu de lo que es la OMC apunta precisamente a cualquiera de estas tres mediciones que podríamos pensar, digamos, bienestar, crecimiento, desarrollo en su conjunto. El comercio a través de la OMC deberá ser favorecido de esa perspectiva. Sin embargo, hubo un primer argumento del equipo 1, digamos, que tenía que ver con lo que es la equidad. Y el equipo que estaba en contra justamente atacó mucho lo que era la equidad desde el punto de vista de las naciones, y me parece que efectivamente hay un gran desafío ahí. Y otro paréntesis, estoy aprovechando a hacer un comentario sobre el OMC, que no es, digamos, sobre lo cual se les va a evaluar a ustedes, ¿ok? Por lo tanto, hay ahí un tema que resolver, o sea, son pocos los países que participan de las controversias, efectivamente, y por eso que fue muy difícil. Los felicito también, además, porque tuvieron ustedes que insistir en un argumento sobre el cual efectivamente había una evidencia ahí que era un poco complicada.
¿Qué es lo que eché de menos, eso sí, sobre el debate de los dos equipos en este aspecto de la equidad? Que también los felicito por haber planteado el tema de la equidad, que creo que es un tema importante, pero ustedes también lo recogieron, así que los felicito también por eso. Y atacaron mucho ese punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con respecto no solamente a lo que son los tamaños de la economía, sino que lo que son las empresas como tal? Porque uno de los grandes problemas, si bien yo les digo a nivel macroeconómico, la evidencia es abrumadora en favor del comercio internacional y la apertura de las fronteras, pero donde justamente se generan las críticas y la literatura ya no es abrumadora a nivel microeconómico cuando nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, las diferencias que se generan por tamaños de empresa. En general, la OMC está con un problema que resolver, digamos, porque favorece eventualmente, digamos, los intereses de las grandes corporaciones en desmedro, por ejemplo, las empresas PYME, que por ejemplo en países como los nuestros, no solamente el caso de Chile, sino que también el caso de Colombia, le da empleo a 85-90% de la población, y la PYME representa también del universo de las empresas más del 99%. Entonces, por lo tanto, ahí es donde me hubiera gustado ver un debate a lo mejor sobre ese aspecto, que no era solamente respecto a países, sino que también respecto a los intereses de empresas de distintos tamaños. Las cosas no pueden ser más o menos óptimas, yo creo que también eso hay que considerarlo. Optimización significa lo mejor posible, dadas las restricciones, y a lo mejor haber debatido un poquito más si esas restricciones son tales o no, y justamente sí, pero no puede haber una solución que sea más óptima, o sea, o mejor óptimo, ¿es o no es óptimo? Yo creo que es un tema también muy importante, pero nuevamente los felicito porque no era fácil tomar cualquiera de las dos posturas, y yo creo que en general lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Felicitamos a ambos equipos participantes el día de hoy, agradecemos la participación de quienes asisten y les invitamos al siguiente debate. Muy buenas tardes. Santo Tomás es una institución acreditada, con presencia nacional y con más de 100.000 egresados. Ahora que la tienes clara, no pierdas la oportunidad.